En el caso de tu propia historia como docente, como investigador, como formador, ¿cuánto de todo ese grupo que se fue conformando, gente que pasó por los laboratorios, hoy está también en otros sectores, en otros países, en el sector privado? ¿Se mantiene un contacto en el tiempo con ellos? Sí, mantenemos. Ahora cuando me otorgaron el cargo de profesor emérito, justamente recibí varias notas de felicitaciones de gente que está trabajando en Europa, en Estados Unidos, que pasó por ese laboratorio de yerba mate. Claro. Y dentro de la región, en la industria yerbatera, deben haber 10 o 15 personas que estudiaron en ese laboratorio y además investigadores que se formaron. Los investigadores son alrededor de 40 o 50 personas. Que además colaboran con otros grupos. Sí, normalmente sí. Dentro también se expandió, digamos, hoy el laboratorio de yerba no es el único que tiene proyectos sobre hierba. Debe haber unos 10 grupos trabajando en algo relacionado a hierba, en todas las áreas. Una cosa que charlábamos antes de entrar al estudio tiene que ver con la expansión de los trabajos de investigación en torno de la yerba mate. De alguna manera ustedes fueron pioneros, pero hay en casi todas las universidades de la Argentina hay al menos un proyecto vinculado con la yerba. Yerba y medicina, yerba y farmacia, yerba y cosmética. ¿Qué se siente, no, con todo lo que vos has trabajado en el tema, viendo cómo se expandió y en otros lugares del mundo? Por eso quizá la gente no lo sabe. Sí. En Japón estudian la yerba. Sí. Ahí detectamos que la cantidad... Me tocó hacer una revisión de todo el desarrollo que hubo en el área, en el último congreso de yerba. Fui a hacer la exposición principal y justamente vimos una evolución de la producción científica relacionada a la yerba. En los años 1990 eran 3 a 5 trabajos de investigación por año que se publicaban. Hoy, en los últimos años, el promedio es de 60 trabajos provenientes de 15 a 17 países, no recuerdo bien. Por ejemplo, llegó a haber publicaciones en Polonia sobre yerba mate, sobre calidad de yerba, Australia. Hubo una expansión muy grande. Lo que hizo un poco explotar el tema es cuando encontraron que la yerba tenía muchos antioxidantes, que uno de los productos que más tiene antioxidantes. Eso se le debe al profesor Gugliucci de la Universidad de Texas, en realidad es uruguayo, y bueno, estaban trabajando sobre el té, entonces un día dicen, yo voy a ver qué tiene la yerba. Y ahí encontró, publicó, y ahí entonces hubo como una explosión. O sea, si vos tenés que mirar un poco qué es lo que le interesa a la gente de fuera de la yerba mate, un tema central, antioxidantes. ¿Por qué te parece que es así? Bueno, teóricamente los antioxidantes retardan el envejecimiento de los tejidos. Después de eso empezaron a estudiar todos los países. En Estados Unidos tiene una producción muy grande de científica respecto a la yerba. Inclusive tuvimos visitas, hubo un convenio que se firmó con la Universidad de Illinois, que justamente para el tema del mejoramiento del procesamiento, para evitarse el contacto con humo y otras cosas. Pero vino gente interesada y hoy, ya te digo, las exportaciones van aumentando, todo un poco cuando se encontró. Una cosa es que nos gusta, como es algo tradicional nuestro, digamos, engancha eso a la gente también, y lo otro es, digamos, la presencia de estos antioxidantes, que tienen cantidades muy grandes. Claro. ¿Sí? En estos últimos años estuviste muy preocupado por el tema temperatura, en la que nosotros, los que tomamos mate, tomamos la infusión, también el tema del humo. Esto tiene que ver también con la dinámica de los mercados actuales, con los reclamos de la industria. Claro, cuando salimos tuvimos que empezar a controlar nuestra calidad, porque los requerimientos en Europa y en Estados Unidos son diferentes a los nuestros. Entonces ahí, bueno, aparecieron esos temas. En primer lugar, el instituto que regula el tema, que califica los alimentos en diferentes categorías por el tema cancerígeno, le pone a la yerba mate en una situación un poco complicada. Entonces, a partir de eso empezamos a hacer investigación al respecto. Aparentemente ellos decían que la temperatura del agua era muy alta porque el mate se cebaba a 90 grados. Nosotros lo que hicimos fue demostrar, poniendo termómetro en la bombilla, en el mate, en todos lados, de que la boca, la temperatura que llega al agua normalmente es muy baja. Que no es que uno toma como el té directamente, que tiene los labios en contacto con un líquido a una temperatura elevada. Por el camino, cuando uno carga el mate, carga, hay 50 gramos de hierba y carga 50 gramos de agua aproximadamente. Entonces ella se enfría.
Y cuando uno se va cebando, le carga más o menos 20 gramos, entonces cuando chupa ya se enfría mucho más y llega a la boca a una temperatura no muy alta. Eso es lo que demostramos y sirvió para que le saquen de esa calificación a la yerba mate. O sea, lo único que ellos mantienen ahora es que todas las infusiones que se consumen o que llegan a la boca por arriba de 60 grados, 65 grados puede ser cancerígeno. Pero le sacaron a la yerba el tema. De todas las infusiones hablan. Y para hacer eso tuviste que, o tuvieron como equipo, que diseñar el experimento, digamos. No hay un aparato que ya estaba hecho para hacer eso. Contá un poquito eso, que está bueno. Y tomar mate. Claro, trabajamos mate, con la Universidad de Ingeniería de Oberá, haciendo la parte de desarrollo de las termocuplas y eso. Le pusimos en lugares diferentes. Después uno justo a la salida, a la entrada de la boca. Le metimos una termocupla y teníamos que tomar mate de esa forma. Y bueno, y vimos también, de acuerdo a la temperatura que tenía el agua en el termo, cuánto podía afectar esa temperatura. Todo un estudio muy completo. En general, la gente regula el consumo de acuerdo a la temperatura del agua. Te digo, chupa más rápido y si le quema, entonces toma despacito. Claro. Y no llega a la temperatura alta. Y todo eso hay que explicarlo. Sí, todo eso tuvimos que publicar para que nos acepten, digamos, como un fundamento para sacarle la yerba. Y el tema del proceso, porque bueno, eso también es muy importante. El equipo ha impactado fuertemente en todo lo que es el proceso de elaboración de la yerba. Algo ya estuviste contando. Si tuvieras que enumerar hoy todo lo que se hizo en materia de aporte en tanto proceso a la industria. Claro, el tema es que el proceso de la yerba mate es muy antiguo. Viste que antes hacían... Viste que consta de una primera etapa de sapecado, después el secado y después una molienda gruesa y estacionamiento. Antes normalmente el sapecado y a veces el secado yacían en el monte y después traían. Entonces, ¿qué pasa? Vos no tenés ningún tipo de regulación, le encajas temperatura, todo lo que sea, le das la vuelta. ¿Te acordás toda la historia de Salurú que se quemaba, tenía que estar con humo a 60 grados durante toda su vida? Entonces, eso hacía que el proceso era incontrolable. Después se adquirieron equipos modernos, digamos, que se utilizan en el secado de otros productos alimenticios, bueno, y un poco fuimos optimizando el consumo energético y otras cosas. Las humedades de salida de cada lugar, que es otra cosa importante, antes secaban hasta donde daba porque tocaban el palito que se quebraba fácilmente o no. Ese era el control de calidad. Encontramos, por ejemplo, que se sobresecaba la yerba y después, para empezar a estacionarse, durante 3 meses tenía que adquirir humedad y ahí recién empezaban las reacciones químicas que modificaban el gusto durante el estacionamiento. Empezamos con eso, determinar cuál es la humedad que debe tener para que no crezcan microorganismos en el paquete de yerba, por ejemplo, la optimización energética últimamente, porque cuando empezamos también a trabajar había leña para tirar por arriba, sacaba leña acá y entonces empezaron a vaciar los montes de leña de árboles nativos. Cuando en el 2015 se prohíbe el uso de leña de árbol nativo, entonces empezó a pesar más en el costo la parte energética y entonces empezamos a optimizar, digamos, todo el sistema de trabajo. ¿Te ha quedado relación con la gente del sector, digamos, con ingenieros que están trabajando en las plantas, con los, no sé si con los propietarios, porque quizá el vínculo tuyo es más bien con el que está ahí en el lugar requiriendo una solución? ¿Han nacido relaciones desde trabajo de vinculación que han hecho ustedes? Mucho, porque todo el que tenía problemas normalmente nos llama a consultarnos y siempre le respondimos. Claro. No es que te cobro, no te cobro nada. Nosotros le solucionábamos el problema. Si es que teníamos que hacer alguna experiencia y teníamos que comprar reactivos, sí, le decíamos, ya sale esto, o compraron un reactivo, nosotros tratamos de solucionar eso. Pero siempre le dimos respuesta. Eso es lo que durante los 45 años, 40 años estuve trabajando en yerba, pues sigo todavía. Siempre le traté de dar respuesta principalmente, digamos, las consultas eran de los profesionales o técnicos que estaban trabajando en el tema.